Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, mirando a la actualidad, a las últimas horas, pendientes también de la comparecencia del presidente ruso Vladimir Putin. Acaba de lanzar un mensaje a Europa, se refiere al uso de armas nucleares, se refiere también a la participación de Estados Unidos y advierte a Europa, dice que en el caso de que haya un intercambio de golpes, duda muchísimo que Estados Unidos vaya a intervenir. Escuchamos. Los propios europeos han de pensarlo bien. Si nos intercambiamos golpes, los americanos se meterían, me pregunto, a nivel de armas estratégicas, y los europeos deben pensarlo porque yo lo dudo muchísimo, pero estoy partiendo del hecho de que nunca sigue esto y tampoco tenemos esa necesidad. Pendientes del presidente ruso, hablamos también del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ha dicho a un agregado de defensa de Israel en Estados Unidos, al general de división Hidai Sieberman, que Israel va a ser añadido a la lista negra de la ONU, de países que dañan a los niños en zonas del conflicto, lo que informa el periódico Yediot Ahronot. Hay declaraciones ya también por parte de altos cargos israelíes que se muestran totalmente en contra de esta decisión, dicen que van a ir en contra de la ONU, mientras varios medios agregan que el próximo informe no va a mencionar directamente a Israel, tampoco al ejército israelí, pero sí va a hacer referencia a las fuerzas de seguridad israelíes. Por su parte, Israel ya ha expresado anteriormente su preocupación de que esta referencia pueda resultar en un embargo de armas contra el país. Esta lista comprende actualmente organizaciones como ISIS y Al-Qaeda. Se espera que la resolución permanezca en vigor por un periodo de 4 años y se espera la firma final la próxima semana. Mientras tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha invitado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a intervenir. La fecha será el próximo 24 de junio. El jefe del Ejecutivo de Tel Aviv se ha mostrado agradecido por tener, ha dicho, el privilegio de representar a Israel ante ambas cámaras del Congreso. Y va a presentar, dice, la verdad sobre la guerra que asegura es justa contra aquellos que buscan destruirle. La visita de Netanyahu se produce en medio de tensiones entre él y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha apoyado la campaña de Israel en Gaza, pero recientemente ha sido más crítico con sus tácticas y de hecho ha retenido el envío de algunas bombas. Pendientes también de Israel, de su gobierno, vamos a hablar del ministro de Defensa que, ojo, mañana podría anunciar que dimite. Borja García, cuéntanos. Efectivamente, y es que Benny Gantz, el ministro de Defensa israelí, podría anunciar la retirada de su partido del gobierno el próximo sábado, es decir, mañana mismo a las 9 menos 20 de la noche, en una rueda de prensa que ha sido anunciada en el día de hoy. Todo esto se produce después de que Benny Gantz lanzase un ultimátum a Benjamin Netanyahu exigiendo respaldar un plan integral que incluye también quién podría gobernar Gaza una vez que Hamás haya sido derrotada. El plazo para respaldar este plan acaba mañana, día 8 de junio, por lo que se han disparado todas las alarmas con el anuncio de la comparecencia de Benny Gantz. Según la emisora Kan, Estados Unidos habría intentado persuadir al ministro de Defensa israelí sin éxito, mientras continúan las negociaciones para lograr un alto el fuego en la zona de Gaza. Más problemas para Benjamin Netanyahu, más problemas para el gobierno de Israel, mientras la agencia de inteligencia de Estados Unidos está hablando de que el primer ministro israelí probablemente va a definir el estatus de Gaza después del conflicto con Hamás en términos vagos, es lo que informa la CNN este viernes, citando un informe que circuló entre funcionarios estadounidenses. Según el documento, Netanyahu probablemente cree que puede mantener el apoyo de sus jefes de seguridad y evitar deserciones si no diseña un plan claro para Gaza. El informe también afirma que Netanyahu quiere alcanzar lo que él considera puntos de referencia de seguridad clave, lo que puede llevar varios meses, incluido acabar con la vida del jefe de las brigadas Al-Qassam de Hamás, Mohammad Deif, y completar importantes operaciones militares. Rusia y China, que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, han mostrado en las últimas horas sus dudas y preocupación en torno al proyecto de resolución de Estados Unidos que va a respaldar una propuesta esbozada por el presidente Joe Biden para un alto el fuego entre Israel y militantes palestinos de Hamás. El único miembro árabe del Consejo, Argelia, también ha señalado que no estaba dispuesto a respaldar este texto. Una resolución necesita al menos 9 votos a favor y ningún veto de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China o Rusia para poder ser aprobada. Biden, como saben, presentó hace una semana un plan de alto el fuego de 3 fases para la Franja de Gaza que describía como una iniciativa israelí. Según informa Reuters, Rusia ha propuesto enmiendas a este texto que fueron vistas y que incluían pedir tanto a Hamás como a Israel que aceptaran la propuesta y exigir un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente, respetado por todas las partes. Moscú también quiere que el borrador enfatice que la fase 1 del alto el fuego se mantendrá mientras continúen las negociaciones sobre la fase 2, lo que refleja los comentarios hechos por Biden
la semana pasada. Pendientes también del Mar Rojo, les contamos que los hutíes han arrestado al menos a 9 empleados de las agencias de las Naciones Unidas en las 4 provincias que controlan los hutíes, es decir, Amran, Hodeida, Saada y Sa'ana. Es lo que informa este viernes Associated Press, citando a funcionarios regionales anónimos. Según el informe, el grupo ha detenido a trabajadores de la Agencia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos y a un empleado de la Oficina del Enviado Especial de la ONU para Yemen, Hans Glamberg. Mientras tanto, surgieron informes de que empleados de otras organizaciones de ayuda también han sido detenidos en Yemen. Los hutíes, respaldados por Irán, han estado atacando continuamente buques en el Mar Rojo desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, como señal de apoyo al pueblo palestino. Precisamente los hutíes están hablando de nuevos ataques por parte de Estados Unidos, también por parte del Reino Unido. Borja García, cuéntanos. Pues efectivamente, y es que según la cadena de televisión Al Masira, Estados Unidos y el Reino Unido habrían lanzado 5 ataques aéreos este mismo viernes contra los hutíes en la provincia de Al-Udaya, al oeste de Yemen. La versión de la cadena hutí señala que el objetivo habrían sido varios barcos pesqueros en el puerto de Al-Salif, que se encuentra en esta provincia. Tras la intervención y a pesar de que no ha habido comentarios por parte de Estados Unidos ni del Reino Unido, los hutíes han anunciado que a partir de ahora considerarán objetivos militares a todos los barcos con bandera estadounidense o bandera británica. Siguen, desde luego, las tensiones en el Mar Rojo. Muchas gracias, Borja, por esta última hora. Pendientes también de China, del Ejército Popular de Liberación, que ha estado intensificando el entrenamiento militar en medio del suministro de armas estadounidenses a Taiwán. Es lo que apunta el portavoz del Ministerio de Defensa, Sun Xiaogang, al comentar los planes de Washington para enviar a Taipei otro lote de repuestos estadounidenses para aviones de combate F-16. Dicen que la venta de armas por parte de Estados Unidos a la región de Taiwán es una grave violación del principio de una China y de los 3 comunicados chino-estadounidenses, documentos que jugaron un papel crucial en el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos. Es lo que apuntaba Sang en un comunicado publicado en la página de la red social WeChat del Ministerio Militar chino. Añaden que China insiste en que Estados Unidos debería abandonar inmediatamente dicho plan de suministros militares. Como aclaró el portavoz del Ministerio de Defensa, Beijing ya había protestado enérgicamente por este asunto y había hecho una serie de advertencias a las autoridades de Estados Unidos que deberían dejar de armar a Taiwán por cualquier medio y tomar medidas reales para preservar la situación actual en el extranjero, sobre todo teniendo en cuenta las relaciones militares entre China y Estados Unidos. Mientras tanto, Rusia observa con pesar y preocupación el deterioro de la situación en la península de Corea después de la retirada de Seúl de ese acuerdo militar de 2018 con Pyongyang. Es lo que afirma la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, en una sesión informativa al margen del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Dice que observan con pesar y preocupación el deterioro de la situación en torno a la península de Corea, que cobra impulso diariamente. Así comentaba la decisión de Corea del Sur de suspender por completo la implementación del acuerdo de 2018 con Corea del Norte sobre la reducción de las tensiones militares. Dice Zaharova que esta medida de Corea del Sur conduce a una escalada y un aumento significativo del peligro de incidentes en los próximos meses. La portavoz subrayó que Estados Unidos tiene la culpa de este deterioro y que están llevando a cabo continuamente diversas actividades militares con sus aliados. Dice Zaharova que esto no es más que intimidación con el pretexto de contrarrestar la llamada amenaza norcoreana. Pendientes también de Robert Fico, el primer ministro eslovaco, que como saben recibió varios disparos a quemarropa el pasado 15 de mayo en Handlova, en el centro de Eslovaquia, y que además ha tenido que pasar por varias operaciones. Ahora, en su esperada reaparición, ha dicho que fue atacado por tener una posición respecto a Ucrania contraria a la corriente dominante en Europa, pero eso sí, matiza que no guarda rencor hacia el hombre armado, que lo hirió gravemente hace 3 semanas. Entre esas ideas que casi le cuestan la vida está, por ejemplo, su oposición a la ayuda militar a Ucrania y a las sanciones a Rusia, así como su postura contra la entrada de Ucrania en la OTAN. Dice Fico, es cruel afirmar esto, pero el derecho a tener una opinión diferente ha dejado de existir en la Unión Europea. Son palabras del primer ministro eslovaco, que culpa a los países occidentales, que no menciona por su nombre, de la situación actual, pero afirma que no sentía ningún odio hacia su atacante, que no planeaba denunciarlo y que además le perdona. Mientras tanto, en Estados Unidos, su presidente Joe Biden ha prometido este viernes su apoyo a Ucrania, anunciando otros 225 millones de dólares en ayuda a Kiev, mientras se reunía con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky para mantener conversaciones en París. Dice Biden que Estados Unidos está con Ucrania, después de que ambos asistieran a las conmemoraciones simbólicas del Día D en el norte de Francia. El pasado jueves, Biden también lamentó la demora en obtener nueva ayuda a través del Congreso. Decía literalmente, todavía estamos dentro completamente el conflicto en Ucrania. Según se informa, este paquete contiene municiones para el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad y HIMARS, así como sistemas de mortero y proyectiles
de artillería. Biden se disculpó además con Zelensky por el atraso de 6 meses en los 61.000 millones de dólares en asistencia militar estadounidense que permitieron a Rusia lograr avances en el campo de batalla. We're living in a time when democracy is more at risk across the world than any point since the end of World War II. Un Biden que, por cierto, dice que no apoya a Macron en su deseo de enviar instructores occidentales a Ucrania. Según Político, citaba, mencionando varias fuentes, el presidente de Estados Unidos ha dicho que esta medida podría llevar a una escalada del conflicto. Biden y Macron no están de acuerdo en cuestiones importantes. El presidente francés está poniendo bastante nervioso a la Casa Blanca con sus propuestas políticas en Ucrania, según está apuntando esta publicación. El propio Biden, el presidente de Estados Unidos, acaba de afirmar hace apenas unos minutos que se negaba a creer que la grandeza de Estados Unidos sea cosa del pasado, mientras pronunciaba un discurso simbólico en apoyo de la libertad en el lugar del día D de Pont du Hoc, que en Normandía. Decía Biden: me niego a creer, simplemente me niego a creer que la grandeza de Estados Unidos sea cosa del pasado. Es lo que apuntaba en una indirecta apenas velada al expresidente Donald Trump, que había afirmado que Estados Unidos estaba en serio declive. La administración Biden, que además va a anunciar una nueva estrategia de armas nucleares más audaz este viernes, es lo que informa el medio Semafor. Estados Unidos debe adoptar un enfoque más competitivo en materia de no proliferación y control de armas y hacer ciertos ajustes en su postura y capacidades, es lo que apuntaba un alto funcionario a este medio. Informaban de que el miembro del Consejo de Seguridad Nacional, Pranay Badi, va a exponer los nuevos planes en una conferencia sobre control de armas este viernes en medio de preocupaciones de que Rusia pueda usar armas nucleares en su guerra con Ucrania. La noticia llega después de que el expresidente Donald Trump advirtiera el jueves por la mañana de que la guerra nuclear es una amenaza mayor que el cambio climático en una entrevista con el presentador de Fox News, Sean Hannity. Pendientes también de Macron, del presidente francés, que va a cerrar un acuerdo para la formación de soldados ucranianos. No descartaba el galo hacerlo, además, en suelo ucraniano. En una entrevista dice que va a formar a soldados en el oeste del país y que esto no tendría por qué suponer una escalada. El presidente francés ha anunciado que su país va a ceder a Ucrania cazas Mirage 2000-5 y que va a formar pilotos y a una brigada de 4.000 soldados ucranianos a los que va a equipar, entrenar y prestará armas. Francia dice que quiere la paz y lucharemos por ella, pero la paz no es la capitulación de Ucrania, es lo que decía en una entrevista con los canales France 2 y TF1. También habló sobre el envío de instructores franceses a territorio ucraniano, un gesto que Moscú considera una afrenta, de hecho es una línea roja, mientras que el dirigente galo dijo que no hay que tener tabúes sobre este asunto. Hay reacción en respuesta por parte de Rusia. El Kremlin acusa este viernes al presidente francés Emmanuel Macron de alimentar las tensiones en toda Europa, con lo que llamaba unas declaraciones altamente provocativas sobre Ucrania. Es lo que informa la agencia estatal de noticias RIA. Citaba al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que dice que Macron había declarado su apoyo absoluto a Kiev y su disposición a la participación directa de Francia en el conflicto ucraniano. Las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, hablando sobre este apoyo a Ucrania, dice Rusia que son provocadoras y que avivan las tensiones en el continente. Es lo que apuntaba el propio Peskov. En la víspera, el líder ucraniano, el líder galo, anunció que París va a entregar a Kiev aviones de combate Mirage 2000-5 y que está dispuesto a capacitar a 4.500 militares ucranianos. Dice Rusia que considera que estas acciones, dado que Francia es miembro de la OTAN y de la Unión Europea y también un Estado europeo grande, son muy provocadoras y además alimentan las tensiones en el continente y, por supuesto, no conducen a nada positivo. Es lo que apuntaba el portavoz ruso ante la prensa. Hablamos también de Italia. No apoya que el presidente francés Emmanuel Macron envíe instructores militares a Ucrania y está en contra de cualquier forma de escalada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es lo que apunta este viernes el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores italiano Antonio Tajani en la televisión pública. Dice que Putin está haciendo propaganda electoral, que están a favor del respeto de la independencia de Ucrania, pero que no van a enviar soldados a Ucrania y además no van a enviar armas al territorio ruso. Dice Tajani que la posición de Macron no es la de Italia, que no deben seguir a nadie, sino que hay que evitar una escalada. Decía Tajani, además, no estamos en guerra y campañas electorales y Putin intenta dividir a Europa, que está sustancialmente unida. Pendientes también de Alemania, les contamos que por primera vez desde la Guerra Fría el país ha actualizado sus planes en caso de guerra, con medidas entre las que se incluyen el servicio militar obligatorio o las cartillas de racionamiento, todo por la creciente tensión entre Rusia y la OTAN. La noticia se conoció después del Consejo de Ministros alemán, donde se aprobaron las nuevas directrices para reforzar la defensa militar y civil, con una clara descripción de las medidas y estructuras necesarias que incluye un reparto de funciones y responsabilidades para garantizar la independencia y soberanía de Alemania
ante posibles crisis y conflictos. El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, aludió en un comunicado a la actual situación agravada de amenazas, tanto en el ciberespacio como con drones sobre recintos de la Bundeswehr, las Fuerzas Armadas alemanas. Hablaba también de campañas de desinformación y sabotajes clásicos. Pistorius subrayó la importancia de responder a estas amenazas en conjunto desde todas las esferas, para lo cual, dice, los ministerios competentes mantienen un estrecho diálogo permanente. Alemania actualiza sus planes de emergencia, incluyen búnkeres y también la mili obligatoria. Precisamente mirando a Alemania les contamos que va a necesitar al menos 75.000 tropas adicionales para cumplir sus compromisos con la OTAN, mientras la alianza adapta su planificación de defensa para enfrentar lo que considera una Rusia cada vez más hostil. Es lo que informa este viernes la revista Der Spiegel. En su cumbre de Vilna el año pasado, los líderes de la OTAN aprobaron los primeros grandes planes de defensa desde el final de la Guerra Fría, detallando cómo iban a responder en caso de un ataque ruso. La medida significó un cambio fundamental. La OTAN no había visto la necesidad de elaborar estos planes durante décadas, mientras libraba guerras más pequeñas, por ejemplo en Afganistán o en Irak. Sentía que la Rusia postsoviética ya no representaba una amenaza existencial. La OTAN y los planificadores militares nacionales han estado ocupados traduciendo en los planes requisitos concretos, identificando la escasez de tropas, armas y otros equipos necesarios para defenderse contra un ataque ruso que podría, según apuntan altos mandos del ejército alemán, producirse en 2029. Los nuevos requisitos de la OTAN significan que la Bundeswehr necesita 75.000 tropas adicionales para completar los cuerpos, divisiones y brigadas aliados adicionales necesarios para implementar los planes de defensa. Es lo que decía Der Spiegel, citando documentos confidenciales sin aportar más detalles. En estos momentos la Bundeswehr tiene unos 180.000 soldados, por debajo del objetivo de unos 200.000, y además cuenta con 80.000 empleados civiles. Hablamos también de la OTAN, de su secretario general. Hablamos de Jens Stoltenberg. Ha ofrecido el apoyo a largo plazo de la alianza ucraniana en su guerra contra Rusia. Dice que va a ser concretado en la cumbre de Washington del próximo mes, aunque ha rechazado el envío de tropas aliadas a Kiev. Según señalaba en su visita a Finlandia, en la cumbre de la OTAN, de los preparativos de la misma, van a debatir cómo garantizar el apoyo a Ucrania y también cómo se va a realizar durante el tiempo que sea necesario. Stoltenberg reiteraba que la alianza no quiere una escalada del conflicto en Ucrania. Escuchamos. Beginning of this war, NATO has defined two very clear tasks. One is to support Ukraine, as we do. The other is to prevent this war from escalating beyond Ukraine to become a full-fledged war between Russia and NATO. And we reconcile those two tasks, which to some extent it's not obvious how to reconcile, by providing massive military support to Ukraine, by providing training, but not by sending troops, combat troops, participating directly in the fighting. And that makes us supporters of Ukraine, but not party to the conflict. This is a war aggression. Ukraine has the right of self-defense that's enshrined in the UN Charter. We have the right to support Ukraine without becoming party to the conflict. And then we... Pendientes de las palabras por parte de Jens Stoltenberg, la OTAN, que no quiere una escalada del conflicto, todo lo contrario es lo que está diciendo Hungría. Dice que en Europa hay una psicosis de guerra. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en La Voz Televisión. El arranque de 2024 está siendo en general positivo en el plano macroeconómico. Bajo esta coyuntura, pensamos que estos son los 3 factores a monitorizar en este segundo trimestre del año. En primer lugar, los principales indicadores macroeconómicos han aguantado mejor de lo previsto y ahora apuntan a que el desenlace más probable para este año ya no es una recesión cíclica, sino un aterrizaje suave, aunque los riesgos de recesión podrían resurgir en 2025. En segundo lugar, este entorno macro permite una mayor tolerancia al riesgo y estamos sobreponderando la renta variable a la vez que reducimos la renta fija por las expectativas de recortes de tipos hacia junio en Estados Unidos y un poco antes en Europa. El motivo es que la inflación subyacente sigue siendo demasiado elevada como para poder recortar tipos en el entorno actual. Y por último, pensamos que las valoraciones en el mercado americano están cada vez más forzadas en la parte alta del mercado, pero encontramos oportunidades en pequeña y mediana capitalización. También nos gusta Japón, por la mejora del gobierno corporativo y los sectores impulsados por factores estructurales como la industria y la tecnología.
Ya ha vuelto a Negocios Televisión, mirando de nuevo a las últimas horas a la actualidad, pendientes ahora de Hungría, del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Ha afirmado este viernes que Europa y en particular el presidente francés Emmanuel Macron se encuentran en un estado de psicosis de guerra. Dice Orbán que el presidente francés ha dicho que los aviones serán entregados. Eso es un hecho. Que los rusos digan que a partir de ahora van a proporcionar armas a los enemigos de Estados Unidos en todo el mundo no es solo un anuncio, sino que es un hecho. Dice Orbán que no es propaganda, es lo que afirmaba en una entrevista con la emisora pública Kossuth Radio. Además, ha asegurado que los países de Europa Occidental van a enviar sus tropas al territorio ucraniano. Dice Orbán, en el mejor de los casos no irán al frente, pero nadie puede tener dudas de que esto va a suceder, de que Occidente va a enviar tropas a Ucrania. Además, el primer ministro advierte a Occidente que no provoca a Rusia, destaca que no es un país corriente y de tercera categoría y que su industria de defensa y sus recursos de materias primas son los mayores del mundo. Mientras tanto, Vladimir Putin está invocando la memoria de la crisis de los misiles cubanos, trasladando buques de guerra con capacidad nuclear a Cuba, en una medida destinada a provocar a Estados Unidos. 4 buques rusos van a hacer escala en La Habana entre el 12 y el 17 de junio, antes de hacer escala en Venezuela a finales de mes, según funcionarios cubanos y también de Estados Unidos. La fragata Almirante Gorshkov, el submarino de misiles de crucero de propulsión nuclear de Kazán, el petrolero de reabastecimiento Akademik Pashin y el remolcador de rescate Nikolai Chiker van a formar parte de la visita, dijo el grupo de expertos ISW con sede en Estados Unidos. El Almirante Gorshkov es capaz de transportar misiles hipersónicos Zircon, que el Kremlin ha promocionado como capaces de transportar una ojiva nuclear. No hay ninguna sugerencia hasta el momento de que el barco vaya a estar equipado con armas nucleares durante la visita. En 1962, el ex primer ministro ruso Nikita Khrushchev trasladó misiles nucleares a La Habana, lo que provocó un intenso enfrentamiento entre Moscú y Washington. Precisamente el presidente ruso ha afirmado este viernes que Moscú nunca ha iniciado una retórica de escalada nuclear y enfatiza con que Rusia está dispuesta a realizar pruebas nucleares. Actualmente no hay necesidad de realizarlas. Escuchamos al presidente ruso, dice que no descarta cambios en la doctrina nuclear. Escuchamos. Вы сказали, нужно ли нам это менять? ¿Debemos cambiarlo o no? А зачем? Bueno, ¿para qué? Все можно поменять. Я просто вот не вижу необходимости в этом. Todo se puede cambiarlo, pero no veo para qué hacerlo. Ну, нет такой ситуации, при которой, ну, допустим, сегодня No что-то existe угрожало бы ninguna российской situación, государственности и существованию por российского ejemplo, государства. Hoy Нет. algo amenaza la sobrevivencia de Значит, Rusia. думаю, никакому человеку в здравом existe уме и ясной este памяти factor. не придет в голову применить Creo ядерное que оружие в отношении России. Ninguna persona, Ну, тем не менее, a ninguna persona se le ocurriría emplear armas точка зрения nucleares contra Rusia. ваша, других экспертов, Sin людей, embargo, которые la postura suya, настроены la патриотически, posición de очень otros переживают expertos, за происходящее los patriotas, внутри страны, вокруг нас, переживают que за están muy то, что preocupados por lo que происходит у está нас на линии pasando en боевого torno a соприкосновения Rusia, на украинском направлении. que están Я все понимаю, consternados мы por lo que está внимательно pasando en el frente, en la смотрим и dirección de относимся, Ucrania. Lo понятно, с entiendo уважением к вашей perfectamente. точке Nosotros зрения. seguimos Но de я cerca не вижу tu такой punto de необходимости. vista, Там pero no veo менять нашу концепцию. ninguna necesidad de cambiar. Dice Putin que Rusia no está hablando de armas nucleares, lo que subraya durante la conferencia SPACE, destacando que no hay argumentos para el despliegue de armas nucleares. Dice que tienen una doctrina nuclear y que todo está escrito en ella, pero no descartó la opción de futuros cambios en la doctrina. El jefe del Estado ruso expresó su esperanza de que el mundo nunca se enfrente a ataques con misiles nucleares y enfatizó que no hay necesidad de tales acciones. Precisamente el comentarios se hagan contra un presidente. De hecho, dice Peskov, a veces uno tiene que preguntarse qué quiso decir el presidente de los Estados Unidos, en particular con su comentario de los 40 años. Este comentario en el que Biden afirmaba conocer a Putin desde hacía 40 años. Dice Peskov que un día alguien podrá preguntarle de qué estaba hablando. Mientras tanto, el gobierno de Rusia ha advertido de que tomaría como propia cualquier agresión en territorio ruso, con todas las graves consecuencias que eso conlleva. Zaharova ha recordado que la presencia de tropas y armamento nuclear rusos en Bielorrusia tiene como objetivo la defensa de las fronteras occidentales, tanto del Estado de la Unión como de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una suerte de OTAN formada por antiguas repúblicas soviéticas. Hace unos días, durante un encuentro en Praga de jefes de asuntos exteriores de la OTAN, el responsable de la diplomacia lituania, Gabrielius Landsbergis, sugirió que Ucrania debería estar capacitada para atacar territorio bielorruso si existía la presencia de objetivos militares rusos allí.
Hablamos también del presidente ucraniano, de Volodymyr Zelensky, que ha agradecido a Francia este viernes su apoyo y dijo que esperaba ver pronto aviones franceses en los cielos ucranianos. Esto, un día después de que el presidente francés Emmanuel Macron dijera que Francia planea proporcionar aviones de combate Mirage 2000 a Ucrania. Zelensky ha expresado durante mucho tiempo su frustración por el tiempo que están tardando los aliados occidentales en tomar decisiones claves sobre el apoyo militar a Ucrania y, de hecho, enviar ayuda en su guerra contra Rusia. En este sentido, dice Zelensky que está seguro de que llegará un día en que Ucrania verá en sus cielos los mismos aviones que vieron ayer en los cielos de Normandía. Es lo que apuntaba Zelensky a los legisladores franceses en referencia a los aviones de la Segunda Guerra Mundial que sobrevolaron las conmemoraciones del 80 aniversario del Día D en Normandía, en el que participó este jueves. Dice Zelensky que su aviación de combate, sus brillantes aviones de combate bajo el mando de pilotos ucranianos demostrarán que Europa es más fuerte que el mal que se atrevió a amenazarla. En Ucrania les contamos también que al menos 40 personas han resultado heridas en un nuevo ataque ucraniano, en concreto en la ciudad rusa de Lugansk, controlada desde 2014, en un derrumbe parcial de un edificio tras un ataque de las fuerzas de Kiev, es lo que informan hoy las autoridades locales. Hablan de más de 50 heridos, hablan también hasta de 5 fallecidos, mientras las fuentes sanitarias afirman que hay al menos 2 menores heridos y muchas personas permanecen todavía bajo los escombros. El embajador especial ruso para los crímenes del régimen de Kiev, Rodion Mirosnik, ha escrito en Telegram que el ataque contra Lugansk fue efectuado con armamento estadounidense. Según él, podría tratarse de hasta 6 misiles ATACMS lanzados hoy sobre Lugansk. En total, en este bombardeo fueron dañados una decena de edificios y tiendas, según está agregando la agencia TASS y según recoge la agencia EFE. Mientras tanto, la Comisión Europea va a recomendar iniciar conversaciones de adhesión a la Unión Europea con Ucrania este mes. Es lo que apunta Financial Times. Hoy se va a anunciar que Ucrania cumple con criterios que antes no se cumplían, incluidas medidas anticorrupción, reglas de declaración de activos para funcionarios públicos y protección de los idiomas utilizados por las minorías nacionales. Están solicitando recomendaciones antes de que Hungría se convierta en presidente interino del Consejo de la Unión Europea. Mirando a Ucrania, les contamos que la presidenta de Suiza, Viola Ángel, ha descartado este viernes que los países invitados a la conferencia de paz sobre Ucrania, que va a tener lugar a mediados de junio, sirva para llegar a un acuerdo inmediato que ponga fin al conflicto armado. Asegura que la cita será solo el principio de las negociaciones. Dice que está bastante claro que no van a firmar ningún acuerdo de paz al finalizar. Es lo que señala la presidenta, que apunta a que posteriormente habrá que mantener conversaciones con la parte rusa para abordar el asunto. En este sentido, ha resaltado que ambas partes deben sentarse a la mesa de negociaciones para lograr la paz. Unas declaraciones con las que ha hecho alusión al hecho de que Rusia no ha sido invitada a la cumbre suiza de este mes. Dice además que podría estar presente en el siguiente evento que va a dar continuidad a este. Hablamos también de los BRICS, que están examinando actualmente unos 30 llamamientos de diferentes países que proponen establecer diversas formas de cooperación. Es lo que declara hoy el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, al Canal 1 en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Dice Lavrov, ahora se están examinando unos 30 llamamientos de diversos países, grandes, pequeños y medianos, que proponen establecer diferentes formas de cooperación. Lavrov señaló que se creará una nueva categoría de países socios. Dice que es necesario definir las particularidades de esta categoría en términos de criterios y de países que pueden postularse. Más peticiones para los BRICS siguen ampliando su bloque hasta unos 30 llamamientos, hasta unas 30 peticiones de diferentes países por unirse al bloque en este 2024. Miramos también a Estados Unidos, les contamos que el empleo no agrícola ha crecido en 272.000 personas en mayo, significativamente más de lo que predijeron los analistas, es lo que revela la Oficina de Estadísticas Laborales del país en su informe publicado este viernes. La tasa de desempleo registró pocos cambios y pasó del 3,9 al 4%, mientras que el número de desempleados ascendió hasta los 6,6 millones. Mientras tanto, la tasa de participación de la fuerza laboral disminuyó ligeramente del 62,7 al 62,5%. La mayoría de los nuevos puestos se observaron en el sector de la atención sanitaria, que añadió 68.000 puestos de trabajo. Le siguieron el empleo público con 43.000 y el ocio y la hostelería con 42.000. Los ingresos medios por hora de todos los empleados en nóminas privadas no agrícolas aumentaron 14 centavos hasta el 0,4% mes a mes y 4,1% año a año hasta los $34,91. Hablamos también del crecimiento del PIB de la eurozona, un dato que conocíamos esta mañana y que en el primer trimestre se sitúa en el 0,3%. Nos cuenta las claves nuestra compañera Marta Vilar.
Pues uno de los datos del día acaba de salir ahora mismo. Es el dato de PIB de la eurozona. Ya sabíamos que Europa había conseguido escapar de la recesión porque en el último trimestre de 2023 ese dato se quedó en el 0,0%. Es decir, no estaba en negativo y por lo tanto escapaba de la recesión. El primer trimestre ha sido especialmente positivo para la economía de la eurozona. En esta nueva lectura que se ha publicado en el día de hoy se ha conocido que el PIB ha crecido en torno a un 0,3%. Es lo mismo que teníamos en la lectura anterior, por lo tanto no hay sorpresas, pero es simplemente más combustible para un Banco Central Europeo que ahora mismo está planteándose qué puede pasar con la inflación, que puede seguir subiendo en realidad dentro de los próximos meses, mantenerse más o menos en estos niveles y pueden no seguir bajando hasta ese 2% hasta 2026, según las últimas proyecciones macroeconómicas del Banco Central Europeo. Mientras tanto, la economía parece que recupera un poquito el tono, crece a un 0,3% en este primer trimestre. Pendientes de la actualidad geopolítica, económica, de traerles el mejor análisis, hacemos una pausa, un par de minutos y volvemos con los expertos enseguida en Auzos Televisión.